Bien, en el estudio el licenciado Juan Francisco Gabuso Navarro. Él es abogado, especialista en temas de seguridad, fue secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes en pasadas administraciones, así es de que conoce el tema y lo conoce muy bien. Te preguntaba, licenciado, ¿seguridad o inseguridad? Depende de cómo lo queramos ver. Claro, pues sí, es una cuestión obviamente de enfoque. Y primero, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu auditorio por la atención. Obviamente la seguridad es una materia, escuchaba a la señora Morera, es un tema de todos, sí. Es un tema que debe ser abordado desde la sociedad, desde la autoridad, con los problemas que causan, el origen que causan la inseguridad y el esfuerzo que se debe realizar para mantener la seguridad, que por consecuencia llevará disminución en los índices de inseguridad. Entonces es una cuestión de enfoque. La inseguridad que vivimos está relacionada directamente con el comportamiento de la sociedad y obviamente la corrupción policíaca que puede ir en ello. A ver, aquí tocas algo muy importante. La inseguridad surge del mal comportamiento del ciudadano. Vamos pensando en lo que dijo la señora Morera. Sí. La sociedad. La sociedad que tiene una corresponsabilidad, la educación, el desarrollo de ciertas zonas marginadas, pues finalmente la inseguridad o los delitos son cometidos básicamente por la ciudadanía. Vamos entendiendo esto en la perspectiva que lo quiero decir, no la generalidad. Pero ¿cuántas veces nos quejamos desde que simplemente nosotros ofrecemos la mordida a la gente de tránsito? Y hay un delito. Hasta, claro, los delitos de alto impacto. Claro, mucho tiene que ver con la autoridad y ahorita el tema que podemos tocar que se llama impunidad. Finalmente este factor, creo yo, es uno de los que más nos afectan y permiten que se siga delinquiendo impunemente. El secretario de Gobierno, Ricardo Enrique Morán Faz, porque así se llama, tiene dos nombres, señalaba que se burlaba de las detenciones que presumía Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal de la capital del estado, de Aguascalientes, y decía, ¿de qué sirve que detengan a 5, 15, 20, 30 mil si al rato salen, en un momento salen? Yo escribí sobre eso señalando que primero el secretario era o demasiado ignorante o su fobia contra el Palacio Menor es muy grande y el hígado lo está perdiendo, porque no es menester del policía municipal juzgar al detenido, ni siquiera integrar una carpeta de investigación. Él tiene que detener, y su trabajo primario, básico, fundamental de la policía municipal es la prevención del delito, y son detenciones del orden administrativo, pues que faltas en la vía pública, ¿no? De X, y pagas unas horas en la cárcel o una infracción, es decir, pagar una multa. Pero también han realizado detenciones de ladrones de autopartes o que se meten a las casas. Yo creo que eso no le abona al buen clima que se necesita para el trabajo coordinado entre las dependencias, entre los gobiernos, entre las corporaciones. Lo que se necesita es ir atacando cada segmento de la sociedad en donde se pueden ir cometiendo esos delitos. Bien lo dices. Una sociedad, un grupo marginado demanda recursos, es decir, necesito dinero, y ante la baja expectativa económica no le queda en ocasiones más que delinquir. La falta de luz, o sea, alumbrado, servicios puede propiciar. Pero hay algo que tú comentas que ese es diferente, un tema que compete mucho a las autoridades, y lo quiero concatenar con lo que decía el secretario de Gobierno. Entran y salen. Bueno, porque la ley así fue modificada y creada, porque ahora el sentido es garantista. Así es. Y ahora se privilegia el principio de presunción de inocencia por sobre el modelo anterior, que era incriminatorio totalmente, ¿no? Te vas a la cárcel y estando adentro te defiendes. Pero entonces, ¿la impunidad en dónde queda? ¿En la corrupción de las autoridades o en una mala ley? Yo creo que los dos factores influyen.
Uno, he de decirte que para la percepción que yo tengo, la coordinación entre autoridades policíacas siempre ha sido, si no imposible, cuasi imposible. Este Aunque tema... fueran del mismo partido. Sí, claro, eso es lo que menos importa. Finalmente, dentro de la policía es difícil ver colores. Ese es un tema infantil, porque así lo puedo definir. El celo del mando, el celo de la actuación, el que un policía se siente superior al otro, que es un mando, o que resulta que por ser estatal, que por ser ministerial o por ser municipal. Obviamente vemos ahora un divisionismo que yo nunca había observado tanto en medios, declaraciones de funcionarios, medios públicos y en la realidad. Sin embargo, he de decirte que siempre ha sido muy difícil la coordinación, debe de haber casos excepcionales que se hayan logrado y debemos entender que hay una zona militar que interviene directamente en la seguridad, un destacamento de la Policía Federal, que bueno, ese es todo un tema. Has tenido aquí a Anabel Hernández y te ha dado una visión tan diferente de la señora Moreda. Claro, entonces las monedas siempre tienen dos caras. Obviamente la estatal y la básica, que es la municipal. La de contacto ciudadano. La de contacto ciudadano, que la estatal también es lo mismo, tiene una función prácticamente igual, solo que fue creada, bien lo recuerdas tú, en tiempo de otro ganador Roldán, en una división precisamente también cuando municipal, el Mosco Reyes creo que fue, sí. Alfredo Reyes. Y él quiso tener su policía. Pero de ahí se empezaron a dar la creación de las policías a nivel nacional en el ámbito estatal, que tiene pues el rumbo de poder atacar los municipios sin que haya una división territorial. Porque esa es una limitante. Es una limitante. La Policía Municipal de Aguascalientes iba en persecución de un delincuente y se ingresa, por ejemplo, Aguascalientes, Jesús María, que ya están conurbados, ingresa a Jesús María. Puede hacerlo, ¿eh? Sí, lo puede hacer. Claro, se puede continuar en flagrancia. Sí, sin duda. Digo, en algunas ocasiones tuvimos que hacerlo en épocas difíciles de la seguridad de Aguascalientes, pues obviamente una persecución, ¿no? A donde topara, ¿no? Porque excepto el Estado, traspasar el límite territorial. Pudiera ser también, claro, en la flagrancia se puede tratar de tener contacto con las otras autoridades de los otros estados o de los otros municipios para que haya coordinación. Claro, con la Policía Federal, el Ejército, ¿no? No es como en las películas que vemos que se detenían en el borde del estado y lograban huir los criminales, ¿no? Entonces, esa coordinación prácticamente ha sido imposible. Yo recuerdo muy específicamente que a pesar de esfuerzos que se tenían, no se lograba una efectiva coordinación con la estatal. Pues obviamente desconfiábamos nosotros de ellos de nosotros, la federal, que insisto, es todo un tema, pues obviamente ellos teniendo una situación de un encapsulamiento, encerrados en su propia actividad, y es algo muy, muy difícil. Fíjate que ahora que comentas, licenciado Juan Francisco Gabuso, es que decir, te dicen Gianfranco. Sí. Me quedé pensando, dice un dicho que entre muchos meneadores se te quema el atole. Claro. Y está la policía municipal, la policía estatal, la fiscalía, los agentes ministeriales, está el ejército, que tiene un área de vigilancia, está la policía ministerial de la Fiscalía General de la República, la federal, y ahora está la Guardia Nacional. Claro. Son 6 meneadores. Así es. Y el resultado, digo, la Guardia Nacional hay que concederle el beneficio de la duda, porque acaba de ingresar, está recién desempacada, por ejemplo, en Aguascalientes, pero son 6 en un estado tan pequeño. Y ayer hubo 3 asaltos y graves. Y no, digo, por muchos que están, no hubo reacción efectiva. No hubo una reacción efectiva. Fíjate que el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con el inspector jefe de la Guardia Nacional en Aguascalientes, Alejandro Zárate Nava, y me dio una buena impresión, porque la actitud con la que llega a Aguascalientes es una actitud de servicio,
una actitud de colaborar, y hay una frase que yo la resalto mucho, dijo: no vengo a subordinarme, pero tampoco a subordinar, venimos a colaborar. Y eso es bien importante. Uh-huh. Esas tres palabras dicen mucho. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en Aguascalientes con el famoso mando único, que si el gobierno del estado es el que manda, pero pues, no hay ni mando único, existe. Pero nadie se quiere subordinar, pero todos quieren subordinar, que ese es un gran problema. Yo te subordino porque yo soy el gobierno del estado y yo te dicto, uh-huh, y te mando la línea. Uh-huh. Pero no lo quieren hacer los municipales. Entonces, ese gran número de policías nos está llevando a un gran problema. Y hay algo que también, si tenemos la gráfica de los que te quiero comentar y que nos des tu punto de vista, licenciado Gabuso, porque nos encontramos con una información, investigando las cifras de los delitos, nos dimos cuenta de algo, que la fiscalía, o no sé quién, está reportando al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, envía la información. Este secretariado lo que hace es una compilación, claro, de todas las cifras que manda cada fiscalía, uh-huh, de los 32 estados, y ellos las publican. Nosotros lo que hicimos fue solicitar, en el caso de los homicidios dolosos, a la fiscalía las cifras, no las entregan y las comparamos con las que publica el sistema del secretariado, uh-huh, y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, hablando de este gobierno de Martín Orozco, nos damos cuenta que en el 2017 omitieron un homicidio doloso. Uh-huh. Yo quisiera pensar que en el 2017 la información que mandaron contenía un dato, error. Pues debe de corregirse, ¿no? Y claro, notificarse y hacerse la corrección. Luego omiten un homicidio. Luego, para el año 2018 omiten 6 homicidios. Y para este semestre, bueno, la cifra la tenemos hasta mayo. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, que es la información que, uh-huh, nos dio de la fiscalía, omitieron 3 homicidios dolosos. Esto hablando de homicidio doloso, esto habla de información dolosa. Uh-huh. Quiero pensar que existen errores, error de dedo, correcciones, etcétera. Pero esto pone en entredicho a la autoridad. Y entonces, cuando hablamos de la famosa transparencia y de la impunidad, pues aquí me está diciendo, esa gráfica lo que me está diciendo es que en Aguascalientes le están cuchareando, como luego, uh-huh, dicen, a las cifras para que... Pero en negativo, le están quitando, sí, para que no se vean, por ejemplo, claro, el total de homicidios en el 2019, la fiscalía tiene 44, uh-huh, pero le reportó 41 al sistema del secretariado, okay, le quita 3. En el caso del 2018 tiene 81 homicidios, uh-huh, pero nada más le reporta 75. Eso es cucharear, eso es rasurar. Claro. Y esto, yo no sé si sea un delito o por lo menos un acto impropio de la autoridad, incorrecto, inmoral de la autoridad. Claro. ¿Cómo confiar en una fiscalía que está haciendo oculta esto? Fíjate que digo, suponiendo, sin conceder y haciendo un análisis en negativo y en positivo, las autoridades administrativas, las autoridades de prevención, las autoridades de persecución, de procuración, siempre pueden verse tentadas a una acción de esta naturaleza. Pues es hacernos tontos a nosotros mismos. Eso vamos viendo el aspecto negativo, y que haya sido con un dolo y una mala fe. Por otro lado, me llama un poco la atención el dato de homicidio doloso. Uh-huh. Y si este reporte es antes o después de una sentencia ya de carácter judicial. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente será el dato que obtengamos de sentencias de juzgados, de juzgadores, si fue homicidio doloso, si fue homicidio culposo, si fue un homicidio en riña, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Vamos hablando
alguna posibilidad de que haya pero esto sería, esta confusión. Pero el registro, sí entiendo inicial lo que por la decir. denuncia Sí, iniciada es esto. Exactamente, es carpeta, ahora llamada carpeta de investigación. Anteriormente averiguación previa, Así para es. quienes nos entiendan bien, averiguaciones previas. Así es. Hoy en día carpeta de investigación. Hoy en día carpeta de investigación. Estas son las que Ese es el dato, claro. Ese es el dato. Así se reporta. Porque lo otro tendría que ser carpeta de investigación judicializada y juzgada, Carpeta que fue digital. ratificada y confirmada Así como es. un homicidio doloso. Así es. Pero digo, ese es... Sí, ya sería algo muy técnico, tío, pero esta información que se va manejando año por año, mes con mes, donde se alimenta el sistema nacional, obviamente tiene que ver con las carpetas de investigación iniciadas por un antisocial, es decir, por un delito, y en este caso el homicidio doloso. Que este homicidio doloso está vinculado, reconocido por el propio fiscal, vinculado a actos de la delincuencia organizada, es decir, claro, esto está íntimamente relacionado. Sí puede haber excepciones, pero así es, está tiene una mayor cercanía hacia así es, hacia los delitos. Así es. Ahora te doy otro dato que también es importante destacar. No sé si tengan la gráfica del número de homicidios por año en Aguascalientes, esta gráfica, donde está escurriendo la sangre. Hicimos una comparativa entre el número de homicidios. Por ejemplo, en el 2010, que es el último año del gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, se registraron 79 homicidios dolosos. Veníamos siguiendo la huella de los homicidios dolosos. En el sexenio de Carlos Lozano de la Torre, de 79 que era en el 2010, suben a 84 en el 2011. Y luego se viene una tendencia a la baja, 44, 41, 44, 42 y 42. Claro. Ingresa la administración de Martín Orozco Sandoval y sube a 83 en el 2017, a 81 en el 2018 y en este momento, en el 2019, al semestre 52, lo que significa, si nosotros hiciéramos una curva de tendencia, el año va a superar los 100. Entonces, aquí habla de otro fenómeno, una explosión en el delito homicidio doloso, vinculado a algo que se llama la venta de drogas en Aguascalientes, consumo y venta de drogas. Tenemos por ahí la gráfica de los homicidios, de la venta de drogas. Perdón, del crecimiento de la está en negro la gráfica. No, la anterior, hay una, esa mera. Esa gráfica nos habla de la venta de droga. Y si observamos el 2017, si la dejamos nada más la pura gráfica, por favor, Miguel Ángel, para que la podamos observar. Ahí vemos el crecimiento que ha existido en la venta de droga. Lo voy a ver aquí en la... Aquí la ponemos, la vi en la mañana. Sí, la viste en la mañana. Sí. Bien, ahí estamos observando cómo está creciendo terriblemente. Creció más de un 200% la venta de droga. Este delito es del narcomenudeo. Corresponde al narcomenudeo. Aguascalientes está creciendo en venta de droga. Y el efecto, la causa es el consumo de droga, el efecto es el homicidio doloso. O sea, sí existe van de la mano. Sí existe una relación en lo que estamos observando. Entonces, cuando existe consumo de droga, dicen los especialistas, el adicto necesita seguir consumiendo y comienza a robar, a delinquir. Así es. Y por eso tenemos también la explosión y ya exponencial en los delitos de robos a casas. De alto impacto. De alto impacto para el ciudadano. Claro. Más que el secuestro y que el robo a los bancos. Como decía Marilena Morera, voy en el camión, en la micro, en el taxi, me asaltan, me quitan la quincena. Y tal vez la vida. Y ya dejé a mi familia sin quincena. Así es. Ya no tengo para comer. Ese es un delito de alto impacto para mí. Sí, claro. Tú que ya eres una persona muy experimentada en estos temas, ya pasaste por el sistema como director, como secretario de Seguridad Pública.
¿tú qué observarías que tendremos que hacer? Decía Marilena Morena, uno es que no solamente es una estrategia errónea, es fallida. Uh-huh. Y hablas de la impunidad también. Claro, ella se refiere a la estrategia actual. ¿Actual? Se limita totalmente la señora Morera. He de recordarte que también estuve algunos años en Procuraduría General de la República, ahora sí. Fiscalía General de la República. Bueno, obviamente estos números son preocupantes. Siempre hemos manejado como que Aguascalientes era un satélite, estaba en una burbuja y no nos veíamos afectados por presencia de grupos del crimen organizado. Eso también siempre ha sido una falacia, siempre ha sido un discurso fácil. Por supuesto que tienen que ver los grandes cárteles de la droga en Aguascalientes, como sucede en Colima, como sucede en Jalisco, como sucede en Zacatecas, etcétera, etcétera. Eso es un discurso oficial que intenta minimizar la situación, que lo estamos viendo aquí, Rodolfo. Esto es una realidad. Claro. Son cifras de denuncias. Claro. O sea, no está. Son aquí, cifras de denuncia, así aquí es. No está toda la realidad. Así es, claro. Está una parte. De repente vemos los grandes convoys de sicarios en Tamaulipas, en Chihuahua, en la Serranía. Tal vez aquí no los veamos, simplemente por la constitución física del Estado, por su geografía, más que constitución física. Sin embargo, claro que hay presencia, claro que los homicidios se dan por la naturaleza de la venta de drogas, control de plazas, etcétera, etcétera. Lo tenemos hoy en día. No de forma espectacular, vamos a llamarlo así, pero lo podemos palpar. Los números no lo dan. Obviamente no nos abstraemos del consumo de drogas. Aguascalientes, antes de ser, ni siquiera era de paso. Siempre se dijo, Aguascalientes es un punto de paso. Sí. No era cierto. Todos los estados son puntos de paso. Pero Aguascalientes tiene una sola carretera que cruza todo el estado. Es más fácil controlar. Pero vete por la zona de cañones de Zacatecas, San Luis Potosí en la Serranía, Jalisco, pues obviamente ahí es mucho más fácil que pasen, donde hay menos vigilancia, donde es más fácil amenazar o corromper a una pequeña autoridad de un municipio, a una autoridad de un pequeño municipio. Donde tienen 2, 3 policías, cuando mucho. Así es, donde no hay presencia del ejército, donde no hay presencia de la federal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la autoridad creo que debe de ser más honesta. En muchas ocasiones tal vez se minimice la información para efecto de no crear una psicosis social, porque debemos entender que la inseguridad o la seguridad también son cuestiones de percepción. A mí me robaron hace 5 años y la sensación que voy a tener va a existir tal vez el resto de mi vida. El problema es cuando nos empatamos, la inseguridad y la percepción. La percepción siempre va a ser mayor que la inseguridad real, pero cuando empatamos es terrible. La encuesta nacional de seguridad pública urbana que publicó el INEGI correspondiente a junio del 2019 señala que el 73.9% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. ¿Esa es la percepción? Claro. Yo no sé si en Aguascalientes tengamos ese mismo índice. No, bajó. Bajó. Sí. Uh-huh. A nivel nacional la percepción pasó del 74.6 al 73.9, uh-huh. Es decir, bajó. Claro. Y en Aguascalientes teníamos una percepción en marzo uh-huh. del 58.1 y en este momento está en 48.1. O sea, casi 10 puntos. Casi 10 puntos, sí. Claro. Y tiene un asterisco y dice, en estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto al trimestre anterior. Okay. Es decir, Aguascalientes es uno, junto con Saltillo y Tapachula, de los municipios, de los... La percepción es algo que finalmente sentimos, esta percepción es algo que vemos a través de los sentidos, pero no es una realidad en cuanto a la situación de delitos. No, porque al revés, los Yo delitos puedo sentirme crecieron. seguro, pero la inseguridad está en la calle. Los delitos crecieron, los robos crecieron. Así es. Tenemos las gráficas de los delitos y bueno, esto... Claro. En lugar de bajar, disminuir, ha incrementado, y así con los delitos de robo a transeúntes, robo de autopartes, robo a casa habitación, todos los índices han ido subiendo poco a poco.
Sí, veía... No han disminuido. No han disminuido. Y veías, por ejemplo, que tenías ahí... Imagínate vivir en Ecatepec. No, bueno, es terrible. Terrible. Es terrible. No sabes si al salir vas a regresar vivo. Así de fácil. Y del transporte público. Fíjate. ¿Cuántas...? Naucalpan, perdón que te Ajá. interrumpa. ¿Sabes cuál es la percepción de inseguridad? 94%. Imagínate. O sea, está Todo, terrible. todo el ciudadano va a salir a la calle Armado. con una sensación de que puede ser asaltado, robado, que su patrimonio, su vida, su integridad se ve en riesgo. Reynosa, en Tamaulipas, 87.7. Terrible. Zacatecas, aquí nuestros vecinos, 82.5. Ecatepec, que lo mencionabas, 97.4. Así es. Subió. Así es. Entonces, obviamente, el promedio nacional, pues es diverso, ¿no? Incluso el índice de delitos por el Estado de México, que es uno de los más inseguros, en cuanto al robo común, vamos a ponerlo así, y no los de alto impacto que manejan mucho, pues obviamente los medios de prensa, son el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos casos no vemos que sale el ciudadano, toma una combi, toma un pecero y resulta muerto? Sí, no por llega. quitarle 300 pesos. Sí. Entonces, la situación de la percepción, tío, cuando se empatan, fíjate, aquí incluso ya no tenemos un empate de la percepción-realidad, sino que la realidad ha superado incluso la percepción. Bien lo decías, el que le roban la bomba de agua, el que le roban el cable de la antena de televisión, el que le quitan su pantalla, el calentador, es exactamente lo mismo al ciudadano de otro nivel socioeconómico, que le roban un Mercedes-Benz, los Rolex, ayer, los Rolex ahora tan de moda, ¿verdad? Sí, mejor no traer Rolex. No, exactamente. Pero es lo mismo, ingeniero, o sea, es exactamente lo mismo. Afectan patrimonialmente, No, es lo mismo, tal es lo vez mismo. más al necesitado, al Yo que le creo roban que- la bomba, que al del Rolex. Mira, en alguna ocasión Sin minimizar platicando. las cosas. No, por supuesto. En alguna ocasión platicando con un procurador, entonces procurador del estado de Aguascalientes, en su defensa decía, es que los delitos de alto impacto han bajado. Le dije, espérame, le digo, discúlpame, pero el delito de alto impacto es cuando te roban tu acumulador y ya no pudiste mover tu vehículo, ya no pudiste ir a trabajar. Cuando te roban tu tanque de gas, que con mucha dificultad pagaste los 350 o 500, no sé cuánto cuesta el tanque de gas, Claro. y que ya no tienes, y que ya no vas a cocinar, o ya no, lo de menos es bañarte con agua fría. Claro. Ya no vas a poder Claro. cocinar porque no tienes gas, y ya no tienes en la 15, porque no solamente es el contenido, no es el líquido del gas, es el tanque en sí mismo, el Oye, envase. Hay una nueva modalidad que me estaban platicando. Ahora roban la gasolina de los vehículos. Buscan vehículos que tengan alta capacidad, ¿no? Ponen una charola, pican el tanque de gas y lo vacían. Oye, te están quitando 1,500, pues eso. 1,200 pesos Sí, en llenar el cada... tanque de tu vehículo ya son 1,300, Claro, 1,500 claro. Y pesos. usan pickups, o más bien atacan a pickups que tienen traen alta capacidad. Tanques Pero de 65, 85 así litros. así es. Me desvié un poco, pero efectivamente No, pero digo, es que es inconcebible, es un huachicoleo de goteo. de goteo. Así es. Es que ya hay muchas modalidades de Sí, robar. sí, Es sí, impresionante sí, claro, claro. el ingenio que tiene Claro. el mexicano para Claro. poder hacerse. Pues sí. Pero, Oye, pero esto lo que te refleja es una economía insana, una economía pobre, baja, porque tienes que salir. El que es rata. sí, no es Por cuestión ahí- solo de economía. Va más allá. Ah, bueno, me acordé de una persona que decíamos que si hubiera nacido En otra sería- colonia. sería tumbador. Sí, hay el que nace con, Ujú. con sangre de pillo, ¿no? De Sí, ladroncillo. sí, sin duda. Pero la necesidad es la que obliga también. Es un factor, pero hay estudios serios que te señalan que la necesidad económica es un porcentaje no muy alto que incide en la delincuencia. Yo creo que va mucho más allá. Fíjate, vamos pensando retomando un poco los delitos de alto impacto. ¿Por qué son de alto impacto? Porque la prensa voltea a verlos. Un secuestro vende la nota roja. Sí, pues se le En tumbaron cambio, 200 pesos en el No camión. vende nada, claro, no vende nada. Hoy le robaron a la señora Juanita de tal colonia la bomba de agua,
pues obviamente no vende esa nota. Entonces, y volteas a decirle, pues póngale una jaula, señor, claro, para que no se sí, claro. Pero el alto impacto creo que se da en base precisamente a que la prensa en la nota roja vende un poco más esto, ¿no? Y bien lo decías, ¿cómo disminuye o aumenta un delito de alto impacto? Pensemos si en Aguascalientes hay un secuestro en el 2018 y en el 19 tenemos 2 secuestros, 100%. Aumentó en el 100%. Entonces es relativo ese aumento. Cuando logres disminuir la delincuencia común, el robo que sufrimos los ciudadanos día con día, del cual he sido yo también objeto, pues obviamente empezaremos a ver una real acción policíaca, porque lo de alto impacto es muy relativo. Si hubo 2 secuestros en un año contra 4, el aumento claro que es exponencial. Sin embargo, son muy pocos delitos los que se cometerían en ese sentido, sin minimizarlos. Obviamente la afectación hacia la familia, al individuo, es terrible. Entonces, cuando empecemos a ver una disminución de los delitos comunes, estaremos haciendo algo bien. Eso estoy seguro. Ahí cambia la percepción. Ahí cambiaría la percepción, licenciado. Y la realidad. Juan Francisco Gabuso, pues muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas de la seguridad o de la inseguridad, porque depende de cómo lo queramos ver. Creo que todos lamentablemente hemos sido víctimas de algún delito. De una forma u otra. De alguna forma o de otra. ¿Estás enterado del aeropuerto de Santa Lucía? De que se quiere construir. Claro. El aeropuerto de la base militar. Pues precisamente el maestro Tiscareño nos preparó un cartón. ¿No lo tienen? ¿Sí se mandó? Bueno, no lo tenemos. Está en... Bueno, no sé si alcancen no alcanzan a sacarlo. Bueno, si quieren lo presentamos la próxima semana, porque está haciendo precisamente el jueves vamos a presentarlo, porque el maestro Tiscareño hizo una observación sobre la autorización que le otorga de manera rapidísima la Semarnat, cuando creo que fue el viernes o el sábado en una gira dice que esos de la Semarnat son muy flojitos y que no trabajan a la velocidad que él necesita. Se aplicaron. Inmediatamente el lunes responde, creo que el mismo domingo estaban mandando un boletín. El estudio de impacto ambiental ya está. Nomás falta terminarlo, pero ya está. Y con eso creo que van a poder construir el nuevo aeropuerto, que también tiene problemas de todo tipo. Pero bueno, tú eres morenista. Yo soy moreno. Ya estoy hablando. No, oye, pero obviamente tolerante ante crítica. Tú no eres de los chairos. Soy moreno. ¿Fifi chairo? No, esos términos, oye, en broma sí lo decimos, pero esos términos finalmente creo que no nos acomodan, ¿no? A ver, nada más para cerrar. ¿Quién dice fifi? Sí, claro, no, el presidente. Mero. Sí, claro. Pero estarás de acuerdo que el chairo es el despectivo real. Bueno, lo que pasa es que es si tú agarras la moneda, lo decías hace un momento, y le das vuelta, tiene otra cara. Sí, claro. Cuando el presidente dice los fifís, los neoliberales le sacan a los chairos. Entonces hay chairos, acuérdate que la marcha, los chairos contra los fifí. Yo creo que el chairo no es despectivo, sino es una descripción de los grupos como liberales contra conservadores. Suena mucho más elegante liberal contra conservador. Sí, lo que pasa es que él no quiere usar esos términos. Se utiliza mucho el conservadurismo. Recuerda que sí se dirige mucho a los conservadores. No es malo. O sea, cada quien tiene su ideología y es respetable. Mira, por ejemplo, ayer anatematizó el presidente a un medio de comunicación y a varios más, diciendo que no, cuando dice que cuando él está transformando, los medios de comunicación no lo ayudan. Y es una posición muy binaria. Es como la de estás contra mí o estás conmigo, punto. Y eso no puede existir en un presidente que tiene que buscar la conciliación y la reconciliación. Cuando él dice amor y paz,
Pues no fue él el que dijo amor y paz. Fíjate que, bueno, voy a tocar el tema muy rápidamente. Antes de ello, bueno, hay que conceder el beneficio de la duda de la Guardia Nacional. Ese es un tema. Yo se la concedo. Es un tema ese. Hay mucha polémica, unos claro. dicen que sí, otros que no. Yo se la concedo. Claro. La Policía Federal era un cuerpo corrupto desde su origen. Anabel Hernández puso en perspectiva la realidad y, como decíamos, la otra cara. Y rápidamente, bueno, el tema de los medios de comunicación y el presidente. Debemos de entender, y él lo dice bien, estamos ante un cambio de régimen. He de decirlo con todo el respeto que me merecen los amigos periodistas, que tengo muchos. Obviamente aquí tengo a un entrañable amigo que eres tú, pero antes generalmente el político se quedaba callado muchas veces ante la crítica. Sí, no, tiene ahora su derecho a disentir. Exactamente. No, en eso estoy de acuerdo. Claro, y creo que ahí se aplica. Bueno que lo abra. Y de repente nos asustamos o vemos como una cuestión muy fuerte el hecho que el presidente de la República se dirige específicamente a personas, a medios de comunicación. Claro, es un nuevo estilo de gobernar. Sí. Que podremos estar de acuerdo o no, pero es un nuevo estilo. Es un nuevo estilo, pero hay que tener cuidado, me parece, porque finalmente no es lo mismo que las cosas las diga el hermano menor a que las diga el papá. Sí, claro. Cuando dice el papá, está hablando de una autoridad en la casa. Y cuando lo dice el presidente, en ese ánimo de conciliación, y luego te sale recriminando tú, y unos medios que aquí cobraban, es que no es delito cobrar. El señor está pagando en este momento, claro. Yo también le puedo sacar la lista de los medios de comunicación a los que en este momento les está pagando. Te voy a poner un ejemplo. Excelsior, todas las mañanas, el canal de Excelsior, todas las mañanas está transmitiendo la conferencia mañanera de López Obrador, y no lo hace por una graciosa concesión. Es porque el señor, el medio de comunicación, está recibiendo una cantidad por la señal que le están enviando para transmitirla. ¿Eso es delito? No, claro que no. Entonces los medios de comunicación que recibían recursos del Estado para difundir las actividades de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, no están. Habrá medios que sí se opusieron a él, sí, sin duda, y existen muchos ejemplos, pero por ejemplo la revista Proceso me parece que es una descalificación muy... Pero fíjate, escuchaba algo interesante, y vaya, yo soy lector de Proceso, y desde hace muchos años. Hoy decía algo en la entrevista con Ciro Gómez Leiva, no recuerdo ahorita la perspectiva, habló con el reportero, y dice, bueno, tú no hiciste la portada, pero la portada especifica el gran fraude de un empresario, refiriéndose a él. Al señalarlo como un fraude, ya está calificando un delito. El fraude es un ilícito. Claro. Y creo que del contenido, que he leído solo una parte, todavía no se desprende todavía que haya un delito cometido por el empresario. Entonces, de repente, el medio juega con la portada. Que es el director, el responsable en todo caso. Claro, y juega con la portada contra el contenido del reportaje. Sí, porque es una manera de vender. Exactamente. Es una manera. Entonces, coincido. De alguna forma creo yo que el maniqueísmo que se puede dar de un medio como Proceso, que es para mí muy respetable, que yo soy lector asiduo de la revista, pero si lo analizamos a fondo, pues obviamente no es coherente el contenido del artículo con la portada del mismo. Sí, hay existe un... Marketing, no venta. No, por supuesto. Mira, yo lo que diría es que en aquella época en la que Benito Juárez, Francisco I. Madero, Francisco Zarco y todos los hermanos Flores Magón, etcétera, apoyaron a un movimiento, los que apoyaron un movimiento, bueno, pues tuvieron una razón de tomar partido, pero las condiciones que había y que prevalecían en aquella época, las de ahora son muy diferentes. ¿Se dan tanto? Por supuesto. La pobreza sigue siendo la misma. Sí, eso la injusticia sigue siendo la misma. La corrupción sigue siendo la misma. Entonces a lo mejor no eran tan diferentes. A ver, pero la manera de comunicar, de decirla, es muy diferente. Sí, claro. Ha sido muy diferente. De entrada, como él dice, tenemos las benditas redes que cuando le pegan las descalifica. Sin entrar en el tema del presidente es muy
variopinto, tiene claro. mucho. Yo coincido con él en muchas cosas, no a la corrupción, no a los privilegios, las prebendas, secretario, subsecretario, asistente, Claro. ayudante, chofer, guardaespaldas. Era increíble. No puede ser. Y le concedo el beneficio de la duda ya porque ya me están apurando a que corte el programa, pero quiero mostrarles una imagen que captamos el día de ayer cuando platicábamos con el inspector jefe Alejandro Zárate Nava. Mira, estábamos... Qué buena imagen. Sí, estábamos platicando con el inspector y entonces se acerca, vimos que la niña se acercaba y algo le decía a la soldado, y Mari se acerca y le toma la fotografía, que me pareció muy buena. Muy buena. Porque luego le preguntamos a la niña y es una mujer, es una soldado, y nos dice, es que la niña llega conmigo y le dice, ¿tú eres soldada? Sí, yo soy Ahora en la equidad en equidad, sí, soy soldada. Dice, es que yo quisiera ser de grande como tú. Muy bien. Y esto me refleja algo, y que así lo escribí para la columna del día de hoy. La esperanza que se tiene en una institución que no ha sido del todo tocada, en la que sigue existiendo respeto, Claro. y esperanza. Sí, sin duda. El ejército sigue siendo... tiene una imagen todavía, no inmaculada, pero sí... mejor, muchísimo mejor que muchos, bueno, claro. que hasta la propia iglesia en Pero ocasiones. fíjate que habría que preguntarle a los habitantes de la Sierra Chica, de Tierra Caliente, en Guerrero, qué opinan del ejército. Volvemos a Sí, percepciones y circunstancias de Y lugares, mira, ¿no? yo he platicado con personas, con militares que han estado en los operativos, y dice, nosotros entendemos que estos campesinos viven de eso, Sí. y que son los más explotados, porque ellos ganan para mal comer, se llevan de 1,000 a 1,500 pesos por semana, para mal comer, sembrando amapola o marihuana, Que ganan más que siendo maíz su siembra. que ganan más sembrando que el maíz. Pero ¿de qué van a vivir si no existe otra opción en zonas como Guerrero o el Triángulo Dorado de Durango, Chiapas y... ¿Legalizar la amapola? Yo creo que es una opción. Es una opción, por supuesto. Yo creo que sí. Y la propia marihuana. También, claro, sin duda. Yo creo que para allá debe de tender. Y ahora, recuerda que es una propuesta de la exministra, Ahora secretaria. ahora secretaria de gobierno, que dicen que se va Ricardo Monreal como secretario de gobierno. Hay un run por Hay ahí, un run, ¿verdad? run. Bueno, temas con el licenciado Francisco Gabuso, hay muchos. Quiero agradecerte, licenciado, que nos hayas acompañado. Al contrario, ingeniero, al Muchas contrario. gracias.